Comenzamos la exposición por razones de cortesía, presentándome brevemente, y a mi presentación ustedes la añaden preguntándome sobre mi persona para que me conozcan un poquito más y así podamos hablar un lenguaje común, ¿no? Que sepan quién es su huésped esta tarde, ¿no? Mis estudios abarcan 5 grandes materias, 5 grandes ámbitos. Aclaro que mis estudios no tienen un reconocimiento oficial, excepto el de la licenciatura en psicología, porque hasta ahí llegué. Ya después empezó la persecución y ya no pude acumular los títulos que hubiera podido acumular de haber tenido yo una vida normal, como cualquier ciudadano, ¿no? Pero como soy adversario del narcosistema, narcosistema, sí, que además son los que mandan, ¿verdad? no es el narco por un lado y el político por otro. Es una fusión perfecta. Es como una moneda de 2 caras, pero es una moneda. Entonces es un narcosistema. ¿Sí? Cuando empecé mis broncas con el narcosistema yo tenía como 23 años. ¿Sí? Y pues desde entonces me dediqué a estudiar por mi cuenta. Pero mis maestros, desde muy chiquito, son personas excepcionales. Puedo presumir que tal vez soy el único mexicano que recibió clases de historia, aparte de mi papá, directamente de don José Vasconcelos, Wow. el maestro de América. Porque yo trabajaba en Editorial Yus como corrector desde los 9 años hasta los 21, y en ese lapso entre los 11 y 16 años míos, yo me sentaba todas las tardes con el maestro de América a corregir sus libros para la imprenta. ¿Sí? Entonces, pues, no nada más los leí 1 o 2 veces, sino un montón, porque era un trabajo muy arduo, el que salieran sin erratas, sin errores y demás. Entonces, historia la aprendí con los principales historiadores de América Latina. José Fuentes Mares, Carlos Elvar Acevedo, José Bravo Urquiza, José Vasconcelos. Mi padre está considerado como el historiador mexicano más incisivo, más tal vez agresivo incluso contra el narcosistema. Entonces, lo que yo sé de historia no lo enseña ninguna universidad del mundo, ni en Europa, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en México. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es la biblioteca de los genios y de los sabios que han escrito la historia sin miedo en una época en la que se podía escribir y publicar, que fue hace 50 años, más o menos, en un periodo más o menos largo. Entonces mi formación histórica es sobre la marcha y tengo maestros inigualables. No, entonces cuando he tenido que concursar o debatir con maestros de historia de la UNAM, pero lo que ha pasado es que prefieren no ir. Simplemente, ¿va a ir a Abascal? No, cancela, no voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocen el pertrecho que traigo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que se está celebrando el 500avo o el 500 aniversario del acontecimiento más notable del año 1519 en ese continente, a ver, ¿qué es ese acontecimiento? ¿Cuál es? ¿Qué se celebró en abril de este año? ¿El 500 aniversario de qué? ¿Mexicanas? ¿Católicas? ¿En 1519? En abril de 1519. ¿Qué se celebra? ¿Qué? ¿No? La primer misa en el continente. La primer misa. ¿Y quién fue el que ordenó la primer misa? Mexicanos, por favor. Hernán Cortés. ¿En dónde? No, al fundar la Villa Rica de la Veracruz, primer continente civilizado desde Alaska hasta la Patagonia. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas nadie las sabe. No, pues no. Ni quien te las enseñe. Ni quien se las enseñe. Es lo más grave, ¿no? Entonces, el primer ámbito, que es la historia, está íntimamente relacionado, obviamente, con la política. Si no sabes historia, no puedes gobernar un país.
Y si no puedes gobernar un país es porque no conoces su historia, ni su pasado, ni su identidad, y mucho menos su futuro. Pues con razón López Obrador no sabe. No, pero lo peor de todo no es que no sepa, amiga. Es que no sabe que no sabe. Piensa que sí sabe eso. Porque Piensa que sabe. es que, Está perdido. mira, pero me encanta que lo captes con tal profundidad, ¿eh? ¿Sí? Es que hay 4 niveles de conocimiento. 2 de ellos son desconocimiento y 2 de ellos son conocimiento. De los 2 primitivos, el primer nivel, el más profundo en la ignorancia, se llama ignorancia invencible culpable o inocente, pero es ignorancia invencible. Se define como el sujeto que cree que sabe, pero no sabe que no sabe. En mi lenguaje cotidiano en Facebook yo les puse un nombre, un sustantivo, chairo. ¿Sí? Esos son los chairos. Esos son los chairos. No es un insulto, es una definición. Entonces, cuando no falta el ciudadano que dice, oye, pero tú, católico, ¿por qué los insultas? Entonces yo contesto, oye, decirle serpiente a una víbora es un insulto, ¿sí? No. O es llamarla por su nombre. Entonces, para no poner una frase larguísima, persona que cree que sabe, pero no sabe que no sabe, pues la reduje a 6 letras, chairo, y listo, ¿no? Así de simple. Ese se llama el nivel 4 de ignorancia inconsciente o ineficiencia inconsciente. ¿En qué nivel está Pejelopostli? En este. Bueno, si hubiera un quinto, más abajo, seguramente ahí estaría, ¿no? Como acontece con México, que ¿en qué lugar está? Entre los 36 países de la OCDE, ¿en qué lugar de excelencia académica está México? 36. ¿Sí? ¿Y por qué no está en el 37? Porque Porque no hay. En el último. Por debajo de El Salvador, de Honduras, de Haití, de Guatemala. ¿Sí? Mientras que Costa Rica está en el primero. Huevito de nación, pero que es el país más culto de todo el continente. ¿Sí? Costa Rica. Pero es que ahí está todo. Es la educación. 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 Es lo que menos nos quieren dar. Así es. Bueno, pues hoy les voy a platicar en parte ese libro que está ahí que se llama El Pacto de los Generales. ¿Alguien ha oído de qué se trató ese pacto? Yo no. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has sabido? ¿O me has oído en mis videos? Entonces no se vale qué opines. Si ya me escuchaste, mejor al ratito Sí, por platicas. eso ¿Sí? quería yo el libro. Ya lo tienes. Muy bien. Me gustaría que todas la Una tuvieran. pregunta, Sí. Matías. ¿Tú, cómo fue el orden que tú te desarrollaste? Primero fuiste historiador, luego fuiste filósofo, luego teólogo y luego psicólogo. Te vas a asombrar de mi respuesta. ¿O al revés? No. Primero fue psicólogo, ¿no? No. ¿No? Bueno, académicamente sí. Sí. Pero existencialmente, lo primero que yo dominé fue la teología. Cuando mi papá fue un hombre extremadamente culto, varios idiomas, teólogo, filósofo, historiador, lo único que no sabía era psicología. Y metió muchas patas con nosotros por eso. Pero alcanzó a rectificar, porque él se dio cuenta que no sabía. ¿Sí? Entonces pasó al nivel 3, que es saber que no se sabe. Me conformo con que esta tarde el grupo pase del 4 al 3. Porque pasar del 3 al 2 implica un enorme conocimiento consciente. Tener ideas con fechas, acontecimientos, lugares, situaciones, momentos cruciales en la historia. Por ejemplo, ahorita ya saben que hace 500 años se celebró la primera misa por orden de Cortés, la celebró el padre Olmedo, que era su capellán, se fundó el primer municipio civilizado de todo el continente, ¿sí? Y acerca de esto, ¿qué creen que dijo Pejelopostli? Que cuando en Nueva York hace 10,000 años Sí, claro. ¿sí? Había búfalos y gente con taparrabos, hace 10,000 años en México ya había universidades. O sea, nada más para que se den una idea del nivel de imbecilidad. Ojo,
No es insulto, es una definición psiquiátrica que está en el manual de psiquiatría. La palabra imbecilidad está en el DMSM-4, que es el manual de psiquiatría de la Unión Norteamericana de Psiquiatras y Neurólogos. Y ahí explica lo que es la imbecilidad o la idiotez profunda. El señor califica ahí. ¿Sí? Entonces no es agresión, es una descripción, es como decir mide 1,60, pues es chaparro, ¿no? ¿Sí? Para ser hombre, un hombre de 1,60, pues es chaparrito. ¿Sí? 1,70 es estatura media, un hombre alto, pues arriba de 1,80, ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces, estoy definiendo el nivel 2, ya implica un conocimiento consciente. Entonces, de manera consciente, yo empiezo mi formación teológica a los 6 años. ¿Sí? Porque un día mi papá dijo, hijo, mi próximo día del santo es el 6 de agosto de 1949. Yo soy del 43. El 11 de marzo, que celebraba yo mi 6º aniversario de haber nacido, me dice mi papá, el día de mi santo vas a celebrar tu primera comunión. Maravilloso, perfecto. Yo luego me imaginé el pastel, el trajecito, el desayuno, los regalos, los juguetes y pues la fiesta, ¿no? Porque ya había visto otras primeras comuniones de vecinos o amigos. De ningún primo, porque yo soy el primo mayor de 72 primos. ¿Sí? Soy el decano de la primisa, ¿no? Entonces me llamó, me sentó a sus rodillas y me dijo, a partir de hoy, lo importante ya no va a ser que creas en Dios. ¿Cómo? Mi mamá se va a enojar, dije yo. No, no se va a enojar, le va a dar mucho gusto. ¿Y por qué, papi? Porque a partir de hoy, lo más importante ya no es que creas que Dios existe. Lo más importante es que lo sepas. Wow. Yo no te voy a dar creencias, hijo. Te voy a dar conocimientos. Y me dio mi primera lección de filosofía y teología con la Suma Teológica de Santo Tomás en su mano derecha, abrazándome con la izquierda. Tenía yo 6 años. Cuando ya en primaria y secundaria me tocaba debatir sobre el tema, pues era divertidísimo callar al maestro de moral que no sabía ni papa. ¿Sí? Me acuerdo de una vez que por ahí de segundo secundaria, el maestro dijo, tenemos conocimiento de Dios por la fe. Y es un don gratuito sobrenatural. Y Dios sabe a quién se lo da. Y yo levanté la mano y dije, me niego. Eso es falso. ¿Cómo te atreves a contradecir a tu maestro de moral? Es que no lo voy a contradecir yo personalmente, señor Mora. Quien lo va a contradecir se llama Santo Tomás de Aquino. Ah, bueno, ¿y qué dice Santo Tomás de Aquino al respecto? ¿No lo sabe usted, maestro, y usted es el profesor de moral? Entonces, ¿qué creen que empezaron a hacer mis compañeros? Que pase, que pase, que pase. Pasé al estrado y di mi primera clase a mis propios compañeros. Yo tenía 14 años. ¿Sí? Y el tema que di fue demostración de la existencia de Dios. ¿Dónde lo aprendí? A los 6 años con papá. Y por supuesto que era cada 8 días o todos los días en la noche. Comida, tarde, o como dicen, mañana, tarde, moda y noche. Comida, desayuno, merienda, cena. El tema era teología. Con tu papá. Con mi papá. Pues sí, eso lo viviste. Sí, lo viví. Pero veías mucho. Lo traigo en el ADN. Lo traes en la sangre. Lo traigo en la sangre. Pero también filosofía. Y entonces el maestro Mora dice, bueno, ¿y qué dice Santo Tomás? Pues dice Santo Tomás, profesor, con todo respeto, que la vía regia para el conocimiento de Dios no es la Biblia. Entonces, ¿qué es? La razón, la inteligencia. Entonces, contesto una de las primeras preguntas que me hicieron hace rato. ¿Cómo hacemos para que los chavos quieran regresar a la iglesia? Por la ciencia y por la razón. No por la Biblia, no por la devoción. Claro, soy completamente convencido de que a veces la oración, como en el caso de Santa Mónica y San Agustín, es el remedio más adecuado, porque cuando le preguntaban a alguien, oye, ¿no has visto Santa Mónica? No, pero si quieres encontrarla, sigue ese reguero de lágrimas.
porque se la pasaba llorando por la conversión de su De hijo su San hijo. Agustín, mientras él se la pasaba visitando los prostíbulos del Vaticano, una de las colinas más famosas en aquella época, es decir, antes de que hubiera la Basílica de San Pedro, pues era un lupanar, ¿no? Entonces San Agustín por ahí iba de prostíbulo en prostíbulo y su mamá detrás de él, no haciéndole regaños, ni gritos, ni castigos, ni nada, simplemente en oración. En oración. Reconozco que el poder de la oración es superior incluso al poder de la razón, pero ¿qué aplica para la gran masa? ¿Qué aplica para un salón con 50 fieras de 18 años? Y sobre todo mujeres. ¿Y por qué digo sobre todo mujeres? Porque son las más descreídas. Antier conocí a una chica que hasta los 18 fue con los legionarios, misionera, participó, fue a la Sierra Tarahumara, se quitaba el taco y la camisa para dárselas a los indios, predicadora, culta, inteligente, políglota, guapa, de muy buen nivel académico. Y entró a la Universidad de Anáhuac y ahora es una comecuras y una atea. Y tiene apenas 23 años. ¿Sí? ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué pasó ahí? Que nunca conoció la existencia de Dios. Solo creyó en Él. Pero no conoció con la inteligencia, con el uso de la razón. Yo conozco religiosas que también han dejado la iglesia. Claro, porque nunca pensaron en esa fantástica afirmación de Santo Tomás, que es: la vía regia para el conocimiento de Dios es la razón humana, la inteligencia humana. ¿Sí? De hecho, no hay una demostración más completa, más profunda y hasta cierto punto más fácil de hacer que la demostración de la existencia de Dios. Pero cuando yo planteo esto ante señores obispos, menean la cabeza. Y es que no tenemos gente preparada para hacer eso. Hace muchos años en los seminarios ya no se estudia filosofía, ya no se estudia teología, a ese nivel. Ahora hay teología de la liberación y que la opción de los pobres y que el New Age y que la madre naturaleza y que la madre tierra, todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Pero no hay un rigor filosófico o un rigor teológico. Entonces mi primera formación, terriblemente sólida, fue teología y filosofía. ¿A quién se la debo? A mi señor padre. Que a pesar de nuestros choques, roces, diferencias estratégicas, nunca hubo un choque ideológico de fondo. Nunca. Nuestros choques fueron por estrategia, porque él era una persona extremadamente autoritaria y yo siempre me negué al autoritarismo y yo jamás eduqué a mis 9 hijos con autoritarismo. Con autoridad sí, pero con autoritarismo no. Ellos, 8 mujeres y un hombre, no saben lo que es un golpe, un grito, un cinturonazo. Vamos, ni siquiera un coscorrón, o una jalada de cabello, o una alzada de voz. Porque lo importante, y esta es otra contestación a la que preguntó, ¿y cómo hacemos para que regresen? Fuiste tú, ¿verdad? Ah, tú fuiste. No podemos hacer que regresen. Lo que podemos hacer es que quieran regresar. Porque para que regresen, pues te los jalas de una oreja y te los traes. Dependiendo también de la edad, ¿no? Sí. Porque ya uno de 18 ya no lo puedes jalar. Tal vez ni siquiera de 14. Menos ahora, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le haces? Pues hay que hacer que quieran. ¿Y cómo haces para que una persona, sobre todo joven, quiera la fe, el estudio, el deporte? Para que quiera decir los 4 grandes no con los que yo crecí y me conservé hasta la fecha. ¿Sí? Mis 4 grandes no son: no a las drogas, no al alcohol, no a la fornicación, no al cigarro. Entonces a los 77, pues yo me siento de 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis pulmones están vírgenes, ¿no? Y mientras mis compañeros de mi misma edad, pues parecen mis abuelitos, porque le entraron a tocho morocho, a todo lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo quieres
¿Cómo le haces para que un niño, un joven, un adolescente o incluso un adulto quiera vivir de esa manera? ¿Cómo le haces? Pregunto. ¿Tiene alguien alguna idea? Sí, yo creo que transmitiéndole mucho en casa, transmitiéndole